Buen día, buen día. Bien, bien. En vista de que hemos cerrado ya un tema anterior con, con todo el temario que nos hemos propuesto, ahora entramos, aquí está, ¿no? Ahora entramos a un tema 2, ¿ya? Un tema 2 que es el modelo de gestión pública. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver una nueva hoja y vamos a definir también un temario. ¿Ok? ¿Pueden ver, por favor? ¿Pueden ver? ¿Pueden ver? Sí, Lick, se ve. Sí Ya, se ve, ok, licenciado. ok, muy bien. Entonces, vamos a arrancar con un nuevo tema. Ya, un nuevo tema, este sería el tema número 3, ok, y modelo de gestión pública. De gestión pública. Descárguense la ley 1178, por favor. Descárguense la ley 1178. Descárguense la ley 1178. Gestión pública. ¿Ya? Vamos a igual una introducción, vamos a conceptualizar el modelo, ¿ya? Vamos a hablar del ámbito de aplicación, pero aquí, en vez de conceptos, vamos a hablar de finalidades. Finalidades. Eh, Vamos a hablar de características. Bien, características. Vamos a hablar del enfoque sistémico. Bueno, aquí vamos a hablar del enfoque sistémico, vamos a hablar de los sistemas de planificación. Vamos a hablar de los sistemas de organización y de los sistemas de ejecución. Y el sistema de control gubernamental. De control gubernamental. Y por supuesto vamos a hacer una aplicación práctica. Ya, este sería el tema número 3. Ahí lo tienen. Vamos a ver con otro número. Arrancamos. Ya, ya lo tienen la ley 1178. Descárguense y yo también lo voy a hacer aquí. Esta ley del año 90,
Ley 1178, ¿no? Esta es una ley muy antigua, pero sigue vigente en sus preceptos por, eh, por su forma de diseño, ¿ya? Y en el artículo 1 resume su espíritu, ¿está bien? Entonces, eh, vamos a hacer una actividad sencillita, rápida, un mapa conceptual de lo que se entiende por el artículo 1, ¿está bien? Artículo 1. A ver, empiece. Un mapita conceptual, solo el artículo 1. Pero no copie, ¿no ve? No copie, ¿ya? No copie Huancachami, no tiene sentido copiar, ¿ok? Sino entender, comprender, ¿ok? Y a partir de esa comprensión, explicar, ¿ya? Listo, empiecen.
Listo, jóvenes, envíen, empezamos. Bien, vamos a hacer la introducción. Ok. Em, ¿Por qué se justifica un modelo de gestión? ¿Por qué hay la necesidad de tener un modelo de gestión? ¿Qué implica gestión? Si nosotros vamos a un diccionario cualquiera, ¿ya? Vamos a encontrar qué implica el término gestión, ¿sí? ¿Qué es gestión? ¿Qué es gestión? ¿Qué es gestión? ¿Ya? Así dice, ¿no ve? Miren, el término gestión incluye o involucra una acción, ¿bien? Es una acción. También dice es un trámite que junto con otros se lleva a cabo para conseguir o resolver una cosa, ¿ya? Entonces aquí rescatamos el concepto de dos elementos. Uno, consecución de algo y resolución de un tema, de un problema. ¿Está bien? Conjunto de operaciones que se realizan para dirigir y administrar un negocio. Aquí también hablamos de dirección y administración. Eso es en términos sencillos lo que incluye, lo que involucra el concepto de gestión. Entonces es bastante profundo, ¿no? Así que rescatamos esos elementos, ¿ya? Por un lado, consecución, por otro lado, resolución de problemas, por otro lado, dirección y administración. ¿Sí? Entonces, esos conceptos los podemos recoger, ¿no? Los podemos recoger y ¿tú? Ya. Su modelo de gestión implica, dice, consecución, sí, consecución de objetivos. Un segundo elemento es el de la resolución de problemas, ¿no? Un tercero, la dirección, ¿sí? La dirección. Y un cuarto elemento, la administración. Pues en esos cuatro términos podríamos resumir el espíritu de un modelo de lo que implica gestión. Y cuando hablamos ya de gestión pública, ¿sí? Pública, por supuesto, nos lleva al ámbito de la administración pública. La administración pública. Pues vamos a nosotros definir o vamos a este, recordar cuáles son los tipos de entidad. Lo vamos a hacer ahora de una manera más detallada. Administración pública. ¿Está bien? Es así. Entonces, esta administración pública dispone de un conjunto de recursos, ¿sí? Dispone de un conjunto de recursos que están generados o se generan, recuerden, de acuerdo al modelo de gestión, al modelo económico. ¿Está bien? Y dispone para aplicarlo a gastos, ¿sí? A gastos, un conjunto de gastos. Y para gestionar, ¿sí? Para gestionar esos gastos en el marco de las políticas públicas, entonces se genera un modelo de gestión.
de gestión pública. Este es el fundamento, este es el origen del modelo de gestión pública. Entonces, por debajo de las políticas públicas está la atención, ¿sí? La atención de las necesidades de la sociedad. Eso es lo que motiva a cualquier gobierno, cualquier estado, tener un modelo de gestión, ¿no? Em, Este modelo económico, sabemos que en el caso boliviano, tiene características plurales, ¿no ve? Es decir, tiene un componente público, ¿no? Tiene un componente privado, tiene un componente cooperativo y tiene un componente comunitario. Entonces, el modelo de gestión pública está orientado principalmente al ámbito público, pero muchas veces el público puede relacionarse con el privado o con el cooperativo, puede vincularse, porque la asignación puede ser a privados. Entonces, este modelo tiene sus mecanismos para poder garantizar una adecuada administración de los recursos. ¿Está bien? Entonces, aquí vamos a decir la administración, ¿sí? La administración con criterios de eficacia, eficiencia, economía y efectividad. Así está previsto, ¿sí? Así está previsto, ¿ok? Y para esto, sí, se han dictado dos normas, pero esencialmente una desde el año 90, como es la ley 1178. ¿Qué se llama esta ley? No se llama ley SAFCO, se llama Ley de Administración y Control Gubernamental. Ley de Administración y Control Gubernamental. Y control gubernamental. Gubernamentales. ¿Está bien? ¿Dónde entra el término SAFCO? No entra, si ustedes se dan cuenta. ¿Ok? No entra el término SAFCO. ¿De dónde viene el concepto de SAFCO? Permítanme un segundito, pero esto. Así, ¿ya? ¿Es ilustrativo lo que acabo de hacer, estimada Gretzel? Sí, licenciado. ¿Qué significa? Es ¿Cómo que el lees? licenciado estaba enviando el Ya, trabajo. ya. ¿Qué significa Gretzel? Significa que no corresponde el término llamar de el denominativo de SAFCO. No corresponde. ¿Está bien? Ahora, vamos a buscar un poco de historia y vamos a decir, ver, ¿qué es SAFCO? Aquí vamos a buscar y ustedes van a hacer una investigación de esto. El proyecto SAFCO y LACO. ¿Ya? Ok. Desde aquí se maneja, ¿no? De esos conceptos. Miren. Esto estoy hablando cuando, el año 2000, ¿sí? El año 2000. O sea, todavía esto es nuevo. Pero busquemos otro antiguo.
A ver, algo hay aquí. Este es un primer esbozo de lo que era el SAP, antes se llamaba Sistema de Información de Administración de Personal, SIAP, ¿ya? Miren, estamos hablando de qué año. Estamos hablando de 1999, ¿ya? Claro, la norma es del año 90, imagínense. Es del año 90. Sí, todavía es. Aquí está. Este es un poquito, un retroceso a la historia, ¿ya? Y su origen es el año 85. Ustedes hicieron un trabajito de esto, ¿no? Más o menos vinculado, relativo mm, a cómo entender o cómo se entiende el tema, ¿ya? De la descentralización, los recursos, etcétera, ¿no? A ver, es un párrafo sencillito. Desde 1985, o sea, ¿qué nos recuerda la década del 80? ¿Recuerdan, Choque Kazu? ¿Qué nos recuerda la década del 80? Ustedes hicieron un trabajo de eso. La época de la dictadura. Sí, sí, en parte, pero hay otro elemento más esencial. ¿Cuál es ese? Hicieron ustedes un trabajo. La privatización y Sí, sí, pero ¿por qué se genera esos procesos? Por la hiperinflación, licenciado. Muy bien, muy bien. Entonces, en la década del 80 para Bolivia ha estado marcado principalmente por un desequilibrio en la economía emergente de un proceso hiperinflacionario. Entonces, aquí hay un momento de ruptura en el año 85 cuando un gobierno como el del doctor Paz Estensoro, eh, rompe con un conjunto de medidas para este proceso hiperinflacionario. A eso se refiere. Entonces dice, desde 1985 Bolivia ha llevado a cabo un profundo proceso de transformación de papel o rol del Estado. Hoy el país cuenta con instituciones modernas que posibilitan el funcionamiento pleno de la economía de mercado. En ese momento estaba con justamente un modelo de economía de mercado. Recuerden por qué había adoptado Bolivia el modelo de economía de mercado, porque las empresas públicas que hasta ese momento este, producían y vendían no habían llegado a ser competitivas. Por lo menos en la minería se producía minerales a precios más altos que el que se vendía. Los mercados internacionales pagaban menos. ¿Y quién subvencionaba esas pérdidas? El Estado. Llegó un momento en que ya esto era insostenible. ¿Ya? Para ese momento todavía Bolivia no había desarrollado su segmento de hidrocarburos, solamente vivía de la minería. Estamos hablando del estaño y la plata principalmente, ¿no? Sin embargo, la administración pública del Estado no ha acompañado este ritmo de avance y continúa funcionando con estructuras y procesos anacrónicos, salvo en algunos enclaves de modernidad, ¿ya? Y ahí aparece esta ley. A finales de los años 80 se definió el proyecto SAFCO, aquí dice, ¿no? Proyecto SAFCO,
como una respuesta a la necesidad de modernizar el funcionamiento de los sistemas de administración financiera y de control. O sea, el espíritu con el que nace esta norma, en primer lugar, es lo financiero, ¿también? Lo financiero. Por eso viene el proyecto SAFCO y LACO, que significa Sistemas de Administración Financiera y Control. Entonces, antes se pensaba, Eddie, que lo importante era el recurso, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiene? ¿Cómo se controla? ¿En qué se gasta? ¿Cómo se descarga? Eso, ¿sí? Meramente dinero, ¿está bien? Entonces, ante esa necesidad se implementa este proyecto, SAFCO y LACO. Con este objeto se aprobó la ley el año 90, 1178. Esta ley regula los sistemas de administración y de control de los recursos del Estado y su relación con los sistemas nacionales de planificación e inversión pública. Antes se llamaban así, planificación e inversión pública. Hoy se llama SPIE, ¿ya? Y aquí están, miren, esos mismos objetivos que ustedes leyeron, están aquí. ¿Sí? Programar, disponer, lograr, desarrollar. ¿Sí? Este es un documento antiquísimo, ¿ya? Y ahí están los sistemas. Estos son los sistemas, ¿sí? Entonces, este es el documento que nos permite vincular nos permite vincular con el concepto de SAFCO, ¿no? Que emerge de el término, ese término emerge de un proyecto, ¿ya? Aquí tenemos otro, a ver aquí. Vamos a recoger, a ver qué dice Freddy Allende, que es un docente de la carrera, ¿no ve? Este es un pronunciamiento del doctor Paz en su momento. Dice, a partir del año 80, la situación económica se vuelve cada vez más difícil, sin que la administración pública haya alcanzado la evolución necesaria para atender los requerimientos del nuevo Estado. Se llegó al crecimiento desmesurado del número de instituciones públicas y de la masa de empleados. O sea, mucha administración pública, muchos servidores públicos, cuya única justificación era el magro bienestar social emergente. En otras palabras, recibir un sueldo, ser un empleado público, tener un empleo público. Ese es el diagnóstico, ¿ya? Entonces, frente a eso, ¿sí? Frente a eso se plantea, ¿ya? La necesidad. Estamos hablando del año 88. Miren, el año 88, ¿ya? Entonces dice, más allá de las explicaciones económicas o ideológicas, sin duda que la obsolescencia de los mecanismos de administración instaurados en los años 20. O sea, para ese momento, el modelo de gestión pública era de los años 20. Tuvo como responsabilidad en el agotamiento del estatismo boliviano como modelo de desarrollo económico y social, así como buena parte de responsabilidad en la crisis hiperinflacionaria. Por tal razón, a partir del año 85, cuando se hace el corte del proceso inflacionario, ¿sí? Paralelamente se logra o se pretende la superación de la bancarrota estatal, no, que no se limitó a una nueva política económica de estabilización, sino que incluyó con sobrada fundamentación una oportunidad para cambiar las bases mismas de los sistemas de administración y control. Entonces, Eri, no bastó con que se dicte medidas como el decreto 21060 para parar el proceso inflacionario, sino además que acompañe una nueva estructura, un nuevo modelo de gestión pública que permita administrar, gestionar en sus distintos segmentos los recursos públicos. ¿Está bien? Creo que la idea es muy buena, ¿no? ¿Está bien? La idea es muy buena porque es como en la casa, en la familia, ¿no? No basta con decir, bueno, a ver, paremos, teníamos una deuda con el banco, paguemos, ¿sí?
teníamos unas otras deudas con particulares, paguemos, gastemos menos, sino tener un modelito, ¿no? Una guía, decir, ahora, ¿cómo vamos a administrar los recursos? Pues primero planifiquemos, luego organicemos y eso se ejecuta. Y luego viene el control. Esa fue la reflexión. En el año 88 se dicta o sea, manda una carta, y esto debe ser del doctor Paz, ahí está, miren, firmada por el doctor Paz, ¿ya? Dirigida a la Asamblea Legislativa, ¿no? Era una carta, era una carta donde se presenta el modelo de gestión. Dice, por intermedios remito a consideración del Honorable Congreso Nacional el proyecto de ley de administración y control gubernamentales que sustituirá un mandato para lograr la eficacia de la administración pública al dotarle de preceptos esenciales para programar, organizar y efectuar de forma integrada la captación y el uso de los recursos, así como de un sistema técnico de control que contribuirá a mejorar un proceso administrativo basado en la asunción plena de las responsabilidades inherentes a la función pública. El poder ejecutivo en ese entonces no se llamaba órgano, se llamaba poder. El poder ejecutivo considera que el futuro de la nación, miren, el futuro de la nación, o sea, es tan fuerte este mensaje, está íntimamente vinculado a la eficacia con que el Estado logre cumplir sus fines y objetivos, generando el máximo de beneficios con los recursos que disponga. Es por ello que mi gobierno asigna primera prioridad al establecimiento progresivo de los sistemas de administración y control. Entonces el Estado, a la cabeza del órgano o del Poder Ejecutivo, toma con la seriedad correspondiente la implementación de los sistemas de administración y control en la administración pública. ¿Qué tal? Y haces referencia a la guerra del Chaco, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, creo que en cualquier área, y esto principalmente para la investigación, tener la historia, ¿sí? Tener la historia, eso se llama en investigación científica, se llama la recopilación de información, se llama la revisión documental, es una técnica, es bastante importante y necesaria, ¿ya? Aquí justifica, ¿no? Porque el Banco Central, porque el control fiscal, etcétera, etcétera, ¿ya? Pues bueno, quería mostrarles este pequeño pasaje de la historia, porque esto es historia, ¿no? Para que ustedes se familiaricen, ¿no? Dónde, cómo tiene su origen, ¿ya? Esto más. Eh, Dice, ¿no? Diagnóstico de los sistemas de administración financiera. Como cualquier consultoría, como cualquier proyecto, nace siempre de un diagnóstico, ¿no ve, Ángela? Hay que hacer un diagnóstico. Entonces dice, por los contratos de financiamiento suscritos por el gobierno de Bolivia con organismos internacionales de crédito como Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, los financiadores adquieren capacidad para supervisar la utilización de los recursos del empréstito y la Contraloría General de la República, antes se llamaba de la República. Está habilitada para dictaminar sobre los estados financieros de las entidades prestatarias. O sea, Bolivia siempre, históricamente, ha mantenido relaciones con estos dos organismos, BID y Banco Mundial. Entonces, por ser prestatarios, ellos tienen la competencia de garantizar si esos recursos están siendo aplicados adecuadamente. ¿Está bien? Hacen un seguimiento. Entonces, esos organismos siempre estuvieron interesados en los sistemas de administración financiera y en el desenvolvimiento del control gubernamental a través de la Contraloría. Entonces, misiones internacionales de evaluación del BID, AID, PNUD, o sea, AID es Banco Mundial, PNUD y el Banco Interamericano, este es un desprendimiento del BID, han coincidido desde 1983 en la necesidad de mejorar la gestión administrativa y financiera del sector público boliviano. ¿Qué han identificado? ¿No? Uno, falta de información básica. Dos, ausencia de integración. Tres,
ausencia de sistemas de control interno, aplicación de mecanismos y procedimientos obsoletos, estructuras orgánicas y normativas técnicas inadecuadas, sistemas financieros ineficientes, parciales, fragmentados y paralizados. Entonces, el escenario de generación de información en la administración pública era pues bastante precario, ¿sí? Muy precario. ¿Está bien? Frente a todos estos elementos, ¿no? Necesarios como para poder desarrollar una gestión pública adecuada, ¿sí? Ahí está, cada uno con su diagnóstico, ¿no? Cada uno con su diagnóstico. En temas de bienes y servicios, personal, la tesorería, eh, la contabilidad integrada, el control, ¿sí? El control gubernamental, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, frente a eso, estos organismos internacionales financian el proyecto SAFCO y LACO. ¿Ven? Entonces nace una nueva norma, la ley 1178. ¿Ven? Entonces lo que ustedes van a averiguar es un poco más sobre esta historia, cómo nace y sobre todo cuál es el fundamento en el que se basa. ¿Está bien? Pero estamos viendo así, ¿no ve? La ley no se llama SAFCO, sino es el proyecto SAFCO que construye el modelo. ¿Está bien? Así. Listo. Estos son los antecedentes que me permiten abordar ahora las finalidades, ¿ya? Esas finalidades que ustedes lo trabajaron, ¿sí? De manera o en una técnica de mapeo conceptual, ¿ya? Y aquí lo vamos a explicar. A ver, ¿cuál es la primera lectura de esta ley? ¿Ya? Creo que está aquí, está acá, aquí. A ver, ¿qué dice? La presente ley regula los sistemas de administración y control. Dice programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso de los recursos públicos. ¿Ya? Entonces, aquí hay que separar dos elementos, el proceso de gestión y el objeto o el objetivo. Uno, captar y la captación que nos lleva al ingreso y el uso. Entonces, esos dos aspectos los retomamos, ¿no ve? ¿Qué dice? Para la gestión, te lo estoy poniendo yo en otros términos, ¿no? La gestión de los recursos comprende. Anoten. Eddie, anote. O que me graba, ¿por qué no anota? No lo veo anotando. Tengan su cuadernito, no solamente están de oyentes jóvenes, aquí están en calidad de estudiantes, así que anoten. Yo lo pongo en otros términos, no voy a copiar, ¿ya? La gestión de los recursos comprende, ¿ya? La programación, la organización y la ejecución y el control de los mismos. ¿Ve? Orientados a los procesos de A o 1, captación de recursos, ¿sí? Estamos hablando de todos los recursos, ¿sí? Estamos hablando de los recursos propios, de los recursos de donación, de los recursos de crédito, etcétera, etcétera, de los impuestos, etcétera, etcétera. ¿Ya? 2, el uso de los recursos. Este uso se refiere al gasto, ¿no? Entonces, normalmente se refiere al gasto corriente, al gasto de preinversión y al gasto de inversión pública.
¿Está bien? Bajo criterios de eficacia, eficiencia, economía y efectividad. ¿Está bien? Listo. Eso traduce lo que dice la norma, ¿ya? Pero además, ¿sí? ¿Eso para qué? Para el cumplimiento de las políticas, los programas, la prestación de servicios y proyectos del sector público. Entonces, a esto debemos complementar con eso, ¿no? Para el cumplimiento ¿de qué? De políticas públicas, programas y proyectos y actividades. Listo. Así podemos replantear, readecuar ese precepto, primer precepto de la norma. A ver, échenle una lectura y me van a decir su comentario, si se comprende mejor. Un minuto. ¿Qué tal? A ver, Gretzel. ¿Qué dice Gretzel? ¿Se entiende Sí, se mejor? ¿Se entiende, comprende mejor? licenciado, de las finalidades de la Ley de Administración y Control Gubernamental. Por ejemplo, en el principio nos dice que gestiona las programaciones, organiza y la ejecución, y los procesos ya van desde captación de recursos, y en captación de recursos está todo lo que se capta los recursos. Para mí está bien estructurado. Ya, ok. Lo hemos un poquito replanteado, ¿no ve? Yasmín Salazar, ¿qué dice Yasmín? Sí, licenciado, ya o sea, como dijo usted, ¿no? Hemos cambiado las palabras para que sea más entendible, para que podamos digerir mejor la información a lo que está en la ley. Correcto. En otras palabras, lo hemos puesto en nuestros términos, ¿no ve? En nuestros términos. Y de esa manera se comprende mejor. Listo. Entonces, ahora vamos al segundo propósito. ¿Qué dice? O sea, es bastante profundo si se dan cuenta ustedes, ¿no? Este concepto vincula las políticas públicas, vincula la gestión del recurso, del gasto, etcétera, etcétera. ¿Ya? Vamos al segundo. Dice disponer de información. Ojo, nosotros estamos ampliando un poco más, porque aquí la norma dice eficaz y eficiente, pero la norma ha ido evolucionando, ya no se ha quedado en eficacia y eficiencia, ha avanzado a la economía y ha avanzado a la efectividad, ¿ok? Entonces, frente a eso, ¿sí? Hay que también tener esa mirada. El segundo precepto está relacionado a la información útil, oportuna y confiable. Útil, oportuna y confiable, asegurando la razonabilidad de los informes y estados financieros. Entonces, también aquí, no se olviden que esta norma nace esencialmente en lo financiero, pero ahora podemos trascender que esta información útil, oportuna y confiable ya no se reduce solamente a lo financiero, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a decir, ¿no? El segundo precepto de la norma habla de la información.
¿sí? Habla de la información. Entonces, disponer, o podemos decir, la información generada por las entidades públicas ya financieras o de naturaleza financiera y no financiera, ¿sí? Sea alcanzada con criterios de oportunidad, utilidad y confiabilidad para la toma de decisiones. ¿Está bien? Entonces, que la información que se va procesando en los distintos segmentos de las entidades públicas alcancen estos criterios, ¿no? Como oportunidad, utilidad y confiabilidad para la toma de decisiones. Pero estamos alcanzando no solamente a lo financiero. Lo no financiero, ¿sí? Significa, por ejemplo, a ver, cuando tenemos un manual de organización y funciones, UMOF, ¿qué se establece? Se establece que aquí, ¿no? Una descripción, ¿sí? Una descripción de las funciones de las unidades organizacionales. ¿Qué es importante? Sí, por supuesto. ¿Bien? Díganme, ¿incluye información financiera? Digan, ¿incluye información financiera esto o no? Así como está redactado. No, pues esto no es financiero. Esto es meramente información cualitativa. Por tanto, es de carácter no financiero, Yasmín. ¿Está bien? Estoy poniendo un ejemplo. Voy a poner otro ejemplo. ¿Ya? La elaboración de un organigrama o la construcción de un organigrama de la misma manera, ¿no? Usted ve un organigrama y no ve números, ¿no ve? No ve números. ¿Qué ven? Información cualitativa. ¿Sí? Ustedes ven un POA y en el POA esencialmente también hay objetivos, hay operaciones, ¿ya? Por ahí algún dato numérico, pero principalmente, ¿sí? Ven estos elementos. También es información no financiera. Y así. La gestión pública está plagada de información no financiera. De hecho, la primera entrada es no financiera. Si no hay POA, no hay presupuesto. Y la financiera lo podemos encontrar en el presupuesto, lo podemos encontrar en la contabilidad, en la tesorería, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Entonces, quiere el modelo que, que la gestión pública genere información a través de todos sus sistemas, ¿no ve? Entonces, quiere que los sistemas cumplan con estos parámetros, ¿no? Entonces, dice que sea oportuna en tiempo real, que sea útil, ¿no? De beneficio y confiable, que además se pueda confiar en la misma. ¿Está bien? Entonces, ampliamos el concepto del modelo. ¿Ya? Listo. C. ¿Cuál es el punto C? Un segundito. Un segundito. ¿Cuál es el punto C? El punto C está relacionado a
Este es más profundo todavía. Está relacionado con la intervención del servidor público, ¿sí? Donde éste tiene que asumir la responsabilidad por sus actos, rindiendo cuenta, ¿sí? Pero nosotros vamos a abordarlo mucho más que el servidor público. Nos vamos a hablar aquí de la responsabilidad por la función pública. ¿Está bien? Entonces vamos a decir la responsabilidad por la función pública, ¿sí?, del servidor público, ¿sí?, debe ser ejercida, en función a, eh, debe ser ejercida de acuerdo a las funciones asignadas a su cargo, ¿sí?, rindiendo cuentas por la misma, ¿está bien?, bajo los parámetros de un objetivo, forma y resultados. ¿Está bien? Su incumplimiento genera responsabilidad por la función pública, civil, administrativa, ejecutiva, penal. Entonces, más clarito, ¿no ve? Más clarito. El servidor público tiene que rendir cuentas, no solamente dinero, ojo, tiene que rendir cuentas de sus funciones, bajo el concepto de objetivo, la forma, cómo se hizo y qué resultados se alcanzaron. Las instituciones públicas, ¿está bien?, las instituciones públicas eh, también deben rendir cuentas, ¿sí? Deben rendir cuentas también por su gestión. Y eso se llama, ¿sí?, eso se llama rendición pública de cuentas. Listo. Y finalmente el D, que es mejorar la capacidad administrativa. Nos dice, hay que mejorar, ¿sí?, la administración, la capacidad administrativa de la institución y los servidores públicos debe ser mejorada. ¿Cómo se puede mejorar? Capacitación a nivel de servidores públicos y a nivel institucional, implementando los sistemas de administración y control. Listo. Y con eso hemos cerrado. Para impedir, identificar o comprobar esto, ¿no? A ver, lo vamos a anotar aquí. Para impedir o identificar
identificar y comprobar el manejo incorrecto, el posible, porque no hay que darlo por hecho, ¿no ve? El posible manejo incorrecto de los recursos públicos. ¿Sí? Así se cerraría, ¿ya? Entonces, el ejemplo más claro, evitar actos de corrupción, ¿no ve? Evitar actos de corrupción. Así está descrito el modelo, así está previsto. ¿Está bien? A ver, ¿algún comentario? Eddie, ¿se hizo más aclaración? ¿Se fundamentó mejor? Sí, licenciado, está más claro, como lo desglosó, ¿no? Ya, qué bueno. Ahora, en lo que queda, ¿sí? Ustedes van a trabajar. ¿Dónde se aplica esta ley? Ámbito de aplicación, ¿ya? Ámbito de aplicación. ¿Dónde se aplica esta ley? Ámbito de aplicación. Ámbito de aplicación. ¿Dónde se aplica esta ley? Entonces van a buscar ustedes, según la Constitución y según las directrices. Dos sencillitas. Yo voy a habilitar una más. Listo. ¿Cuál es el ámbito de aplicación? Obviamente se llama administración pública. ¿Ve? Administración pública. Listo. Trabajen. ¿Ya? Trabajen según la Constitución y según las directrices. ¿Está bien? Listo. Ángela, ¿quedó claro? Ángela, Sí, licenciado, todo ya, claro. listo. Trabajen entonces, a ver. Ahí, ¿ya? Empiecen.